al Señor. Canta aleluya al Señor. Gloria a Dios. Alabe al Señor con alegría. Sea el nombre del Señor. Cristo viene, amén. Te esperamos, amén. Señor, esperamos tu venida, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Aleluya sea el nombre del Señor. Así dice, ¿verdad? Cuando dice aleluya, ¿verdad? Esperamos tu venida, gozosos estamos esperando tu venida. Aleluya al Señor. Buenos días a todos, ¿cómo están allá en casa? Los que ya se unieron a la reunión. Bien, hermano. Amén. Digan todos amén allá en casa, a ver. Amén. Estamos ahí, pueblo de Dios reunido, la hermana. Amén. Oh, hermanos allá. La familia, hermano Igua, la familia de nuestro hermano Anastasio. Dios bendiga a todos. La familia de nuestra hermana María. También, ¿verdad? Para ver. Ya aquí estamos, ¿verdad? Ahí está el gran pueblo de Dios allá. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos quórum. Hay otro más allí conectándose. Gloria a Dios. Dios bendiga a la familia de la hermana Giselle. Dios te bendiga, Giselle. Amén. Vamos a seguir, ¿verdad? Alabando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. De acuerdo al Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos el Señor me hará descansar. Así es, el Señor nos hace descansar cada día porque Él es nuestro pastor. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad porque somos las ovejas de su prado. Así dice esta canción. Para el Señor vamos a entonar, hermano. Amén. Cántele al Señor allí. Oveja de tu prado soy yo. He llegado a este lugar, dígale, a esta reunión, en este momento, dígale. He llegado a esta reunión, Señor, he llegado a este lugar para adorar tu nombre, Padre Santo. Porque soy esa oveja, Dios mío, dígale al Señor así.
tu amor. Gracias, Señor Jesús. Cántele al Señor. Alabe al Dios Todopoderoso. Grande, temible. Grande eres Dios. He llegado a este lugar, Señor. Nuestras necesidades, porque solo Él sabe consolar. ¿Cuántos son esas ovejas que quieren venir a los pies del Señor, su pastor? Amén. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor no solamente está pendiente de nuestras necesidades físicas, también el Señor está pendiente de nuestras necesidades económicas. También el Señor está presente y pendiente de nuestras necesidades emocionales, hermanos. Él está pendiente de todas nuestras cosas. A veces no vamos a Él con nuestras necesidades, pero el Señor dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a buscar los versos del 35 al 41. Marcos 4. Marcos capítulo 4, del 35 al 41. 35.
¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Bendito y alabado seas, oh Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos das, Señor, en esta hora de meditar, Señor, en tu palabra. Permito, Dios, que esta palabra sea, Señor, como dices, Señor, en tu palabra, en este nuevo pacto, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, oh Dios. Permite que podamos meditar en ella y llegar al entendimiento correcto, Señor, aquel, Señor, por el cual tú le enviaste. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu convenciendo de pecado, justicia y juicio en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mediten lo siguiente. Cuando las dificultades llegan a nuestras vidas, cuando las necesidades apremian, cuando sentimos agotadas las posibilidades, es muy común ver desmayar nuestro ánimo. Es común sentir que ya todo acabó y que solo queda esperar a ver qué es lo que acontece. Es poco usual ver una actitud diferente frente a las situaciones que llegan a nuestras vidas, pues usualmente el ser humano cierra las puertas cuando ve que algo no puede solucionarlo por sí mismo. Hay un problema, hermano. Solo nos enfocamos en ver lo que está delante de nuestros ojos. Es necesario que aprendamos a ver con los ojos de la fe. Es necesario, hermano, que aprendamos a ver con los ojos de la fe. ¿Será eso fácil? No es fácil, hermanos. Vamos a revisar brevemente el contexto de los versos estos que acabamos de leer. Posterior al Señor haber estado hablando a los discípulos sobre la fe, acontece este evento en el cual el Señor ilustra el poder de esa fe en acción. Y luego de este evento se continúa ilustrando ese poder al liberar al endemoniado gadareno. Es decir, esto que acabamos de leer al inicio queda en medio del hablar de la fe y de mostrar también en otro evento de su fe en acción a través de la liberación de un hombre que estaba endemoniado. Este evento se da en medio de esos dos acontecimientos. Hoy vamos a estar meditando de que nada escapa del poder de Cristo. Nada escapa del poder de Cristo. Amén. Algunos asuntos que vamos a estar abordando es la actitud del hombre frente a las adversidades, el ejemplo de Cristo frente a las situaciones difíciles de la vida. Son dos patrones sobre los cuales vamos a basar este mensaje. Iniciamos de inmediato. Dice, el ser humano ve lo que tiene delante y teme. Versos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba, dice, las olas sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué es eso de que se anegaba? Que ya estaba llenándose de agua. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué hacía el Señor Jesús mientras todo esto acontecía, mientras la barca se estaba llenando de agua? Estaba durmiendo. Estaba tranquilo, estaba en paz mientras todo esto acontecía. Los discípulos se adentraban, hermano, al mar de Galilea junto al Señor en una barca. Al principio todo marchaba sin ningún contratiempo, todo iba bien. Pero una vez iban ingresando a este mar, se llega una fuerte tormenta
que dice que tenía muchas olas y unos vientos sumamente fuertes, a tal punto que ya los discípulos, y ojo, que los discípulos no eran nuevos en esto de andar en el mar, una gran parte de ellos eran personas que se habían dedicado a ser pescadores, por lo cual sabían de navegación y de todo esto, pero todos ellos ya se encontraban en un punto en el cual ¿qué tenían? Temor a ver lo fuerte que estaba el mar, lo fuerte que estaba el oleaje, y ya sentían que no había esperanza para ellos y que muy pronto el barco se iría a las profundidades de aquel lugar. Pero en medio de todo esto, lo interesante es ver cómo el Señor se encontraba. El Señor estaba haciendo ¿qué? Durmiendo. El Señor dormía, hermano. Y yo no creo, los que han viajado en un bote sabrán cómo se mueve un bote sin que el mar esté picado, se mueve. Ahora imagínese aquí, con este mar embravecido, cómo se debió haber estado moviendo eso. Y no piense que este era un barco grande. Los barcos que estamos hablando aquí, que usaban los discípulos, eran barcas relativamente pequeñas. Barcas que, digamos, rondaban unas 12, 10 personas de capacidad. Eran barcas relativamente pequeñas. Por lo cual, estas olas lo movían para donde quisiesen con gran facilidad. Entonces vemos que este tipo de barca era la que ellos estaban y empieza el Señor durmiendo mientras estos estaban desesperados y no sabían qué hacer, pues ya sentían que era inminente que aquella barca se hundiría. Hermanos, al igual que los discípulos, la mayoría de los seres humanos actuamos solo en nuestra fuerza frente a las situaciones que vivimos. Procuramos resolver nuestros problemas conforme a nuestras propias decisiones y experiencias. Procuramos vivir solo prestando atención a lo que tenemos delante de nuestros ojos, sin pensar o considerar que quizás con ello estamos dejando por fuera al Señor y sus planes para con nosotros. Si traemos nuevamente a colación lo que estaban viviendo los discípulos, es muy probable que ellos ya hayan dicho, de aquí no logramos salir remando. Las velas no las podemos usar porque probablemente se romperían. No tenemos a nadie que nos rescate en este momento. Aún si vaciáramos lo que cargamos en el barco muy probablemente se hundiría. O sea, es decir, ya ellos habían humanamente pensado todo lo que podrían hacer para poder superar aquella situación. Y en ese momento es que se acuerdan, oye, pero si ahí está el Señor, pero está dormido. Es lo que usualmente pasa con el ser humano. Trata de resolver los problemas bajo sus propias fuerzas, bajo su propio entendimiento. Y ya cuando agota todo eso, entonces que dice, hey, ¿sabes qué? Voy a acudir al Señor. Hay una frase por ahí que a veces la tomamos a chiste, pero no es ningún chiste, porque en realidad es muy triste cuando nosotros pensamos de esa manera, cuando dice... Una persona tenía muchos problemas y ya terminó de hacer todo lo que podía y dice, solo nos queda orar. ¿Por qué dejarlo de último? Es la pregunta. ¿Por qué dejarlo de último? Vemos aquí lo que le pasaba a estas personas, a estos discípulos en medio de esa barca, e hicieron exactamente lo mismo. Dejaron de último acudir al Señor. Porque pudo haber sido que recién que empezaba la tormenta ellos dijeran, vamos a orar o vamos a despertar al Señor y Él nos guiará, nos dirá qué debemos hacer. Pero no, lo dejaron de último. Cuando ya ellos se sentían desesperados fue que dicen, maestro, que perecemos. Lo dejaron de último. Muchas veces pasa con nosotros exactamente igual, hermano, en nuestro tiempo. Dejamos al Señor como lo último. Vamos a ver ahora el segundo punto y es la autoridad de Cristo sobre la creación. Miren lo que dicen los versos 39 y 40. Y levantándose, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Fue sorprendente para todos estos discípulos ver lo que estaba pasando frente a sus ojos, cuando el Señor tan solo había expresado estas dos palabritas de autoridad. Dijo, calla, enmudece. 2 palabras, pero fueron 2 palabras, hermano. Hicieron de inmediato que el mar se tranquilizara.
Un mar que estaba sumamente bravo al punto que ellos sentían que el barco se iba a hundir. Y como nuevamente decimos, hermano, cualquiera que no esté acostumbrado a la navegación, cualquier movimiento del barco va a decir, ay, nos vamos a hundir. Pero ellos no eran cualquier persona, ellos conocían de la navegación. O sea, cuando ellos dicen que eso los iba a hundir era porque así era. Ellos conocían lo que era andar en el mar. O sea, que ellos nunca habían enfrentado un mar tan bravo como el que estaban enfrentando en ese momento y por eso veían inminente que el barco se hundiría. Es decir, hermano, nosotros hoy día muchas veces podemos sentir también que nuestros problemas son muy grandes, que no podemos llevarlos, pero tenemos que recordar la autoridad de Cristo. El Señor con 2 palabras le dijo al mar y se cayó. De igual manera, tu problema, el Señor puede decir solamente su palabra y puede ese problema finalizar de inmediato. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor tiene la autoridad para acabar con cualquier problema, con cualquier situación que nos esté angustiando? Sí, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Es mucho más importante, miren hermano, es mucho más importante ver lo que el Señor les señala a continuación. Y es que el Señor empieza a cuestionarles del porqué de su temor y por qué no habían hecho manifiesta su fe. Recuerden que si ustedes se van a los versos anteriores a los que leímos, el Señor les venía hablando de la fe. Si usted busca en Marcos capítulo 4 y lee lo que es los versos del 30 al 32, usted ve que ahí les hablaba de la semilla de la mostaza. Entonces ahí ya les estaba hablando de que una fe tan pequeña como la semilla de la mostaza era suficiente para hacer mover los montes. Entonces ya el Señor les venía hablando de la fe. Y en este momento ellos tenían en sus manos la oportunidad de usar o de hacer manifiesta esa fe de la cual el Señor les había estado hablando. Pero en lugar de eso, ¿qué hicieron? Se atemorizaron. Y el Señor, ¿qué les dice? Que no tenéis fe. El Señor les dice de esta manera tan dura, hermano. Y usted dirá quizás, oh, pero estos discípulos sí son incrédulos, hermano. Cualquiera de nosotros hubiera estado ahí. Yo creo que cuidado y se avienta al mar. Ni siquiera se queda a esperar a ver qué pasaba con el barco. ¿Por qué? Porque era una situación complicada. Era una situación extrema en la cual el temor había llegado a ellos. Pero el problema no era ese. El problema era que se habían olvidado de que Dios estaba allí, que Dios podía hacer algo por ellos. Y literalmente estaba el Señor allí, presente. Hoy día nosotros quizás no lo vemos, hermanos, pero igual está allí presente, pese a que no lo veamos. Pero el Señor está allí dispuesto, hermano, a que usted acuda a Él y Él está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos y no hay nada que escape de su control. Él puede acabar con cualquier situación que se dé si Él así lo decide. Es la voluntad de Él la que impera sobre todo. Mucha gente dice hay que reclamarle a Dios, pero yo ¿por qué le voy a reclamar a Dios? Yo simplemente debo de confiar, presentarle mis problemas, mis situaciones y confiar en que su voluntad es perfecta. Como dice la palabra, su voluntad es perfecta. Si Él permite algo, Él tiene el conocimiento, el entendimiento del por qué lo permite. Quizás nosotros no lo entendamos, pero Él sí sabe por qué lo hace. Al igual que los discípulos, en nuestro tiempo, hermano, es común escuchar testimonios de personas que sintieron todo perdido y luego el Señor salió en su auxilio. También es común escuchar acciones de gracias por la intervención divina en casos ya olvidados o considerados sin remedio. Pero es que Jesús gobierna sobre todo. Nada se escapa de su alcance. Por ello, cuando el hombre requiera que algo sea resuelto por él y pide de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor responde. Y usted dirá, pero ¿cómo entonces yo pido de acuerdo a la voluntad del Señor? Pues sencillo, hermano. Cuando usted ora, usted debe decirle al Señor que usted le está pidiendo conforme a lo que usted quiere, pero que usted lo deja todo y usted confía en que lo que Él haga será lo mejor. Es decir, usted le tiene que decir al Señor, Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad en eso. Usted puede confiar en que si el Señor hace su voluntad en eso, va a ser mejor aún de lo que usted le ha pedido.
Muchas veces, como seres humanos, logramos acordar y quedar conforme a la voluntad del Señor. Pero eso va a depender de nuestra comunión con el Señor, de nuestro conocimiento de su palabra. Entre más conocemos de su palabra, más fácil nos será saber cuando estamos pidiendo algo si eso está acorde a lo que el Señor ha dejado escrito en su palabra, si de verdad eso va de acuerdo a su voluntad. Pero debemos de pedir como nosotros deseamos y esperar y decir que esperamos que su voluntad se haga. Pues su voluntad es perfecta, dice la palabra. Amén. Así es. Mano, es Amén. esta fe a la que el Amén. Señor les cuestionaba a los discípulos. Ellos habían visto muchos milagros de parte de Dios. Ellos habían visto la mano de Dios obrando. Ellos habrían podido orar y ver la autoridad divina calmando la tempestad, aún sin que el Señor se despertara. Ellos podrían haber orado si ellos hubiesen querido hacerlo. Exacto. Ajá. Y muy probablemente la tempestad hubiese sido calmada. Y usted dirá, oh, hermano, usted tiene mucha fe. No, es que de eso depende, hermano. Usted tiene que orar con fe. Si usted ora y usted no cree que las cosas pueden acontecer, entonces ¿dónde está la fe? Así es. Usted tiene que orar y creer Así que eso es. puede ser. Entonces, Amén. cuando aquí dice Amén. que ellos no oraron, sino que se desesperaron, lo que estaban demostrando era una falta de fe. Bueno, al igual que ellos, muchos de nosotros hoy no oramos antes que las situaciones se nos presenten. Y dejamos que la angustia, la desesperación, el desánimo tomen lugar cuando en realidad debemos poner la fe en acción, clamando al Señor y presentándole a Él nuestras causas. Eso es lo que debemos hacer, presentarnos delante del Señor, presentarle nuestra causa. Ya entonces confiar en lo que Él hará por nosotros. Como tercer punto tenemos que el hombre se maravilla al ver el poder de Dios en acción cuando lo creía todo perdido. Y mire lo que dice el verso 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya habían presenciado la obra maravillosa de Dios haciendo milagros, habían visto la obra del Señor calmando esa feroz tormenta, pero aún no entendían quién estaba delante de ellos. No habían comprendido que este era el Hijo de Dios, el que gobernaba sobre todo. Muchos de nosotros hoy también, hermanos, hemos presenciado múltiples milagros en nuestras vidas, en la vida de personas que nos rodean. Hemos escuchado testimonios de la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos. Hemos nosotros mismos experimentado la mano de Dios actuando a nuestro favor. Sin embargo, muchas veces también perdemos de vista, por causa de las dificultades, que Dios tiene el poder de librar nuestras batallas. Así es. Jesús quiere que mantengamos siempre nuestra mirada clara. Él es nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. Él es quien pelea las batallas por nosotros. No necesitamos acudir a nadie más. Él tiene el poder, tiene la autoridad para librarnos de todo. Gloria a Dios. Así es. Hermano, cuando las tormentas arrecien tu vida, recuerda que Jesús tiene el poder de calmarlas y que Él está esperando ver tu fe en acción, creyendo que si clamas a Él, Él te responderá. Medita en esa palabra. Confía en Él. No permitas que las tormentas te hagan desesperarte. Más bien, cuando la desesperación quiera llegar, aférrate al Señor y confía en lo que Él hará por ti. Pues Él nunca te decepcionará. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Amén.